A ver. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, queridos amigos y hermanos en la fe. Vamos a comenzar compartiendo la pantalla. Ok, vamos a pedirle. Le tengo que dar a Tengo que aceptar. dar. A ver. Ok, casi listos. Muy bien. Bueno, como lo dijo muy bien Jill, estos son nuestros hijos. Empezamos con 2, terminamos con 4, 4 nietos. Lo único que tengo que aclarar es que ya Gary y Patty están de regreso a los Estados Unidos con la finalidad que en unos 2 o 3 años la idea es plantar una iglesia bilingüe en el sur de Tucson. O sea, ellos regresan a Tucson de donde llegaron. Patty llegó de 9 años a Tucson. Bueno, estos son nuestros hijos, nuestros nietos preciosos. Realmente somos muy bendecidos teniéndolos a ellos siendo parte de nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, el tema que nos une hoy y que nos conecta hoy es la resolución de conflictos. Y la pregunta es, ¿por qué tocamos este tema? ¿Por qué resolución de conflictos? Bueno, realmente esto es una situación a diaria. Entonces, el punto que deberíamos pensar es cómo hacerlo de una manera saludable. Los conflictos sin resolver, por eso nosotros tenemos, bueno, algo que no se dijo, que nosotros somos parte de Family Life, grupo en familia, entonces hay materiales que tenemos combinados con ellos. Entonces, lo que dice uno de los que han estudiado en Family Life acerca de los conflictos, ellos dicen que uno con un conflicto sin resolver lleva al aislamiento, a tal punto que cuando las diferencias se van haciendo más grandes y no se resuelven hoy, no se resuelven durante el tiempo y los años, resulta algo como esto, en un mismo lugar, pero separados por un muro y cada uno junto y nada de revuelto. Esto es lo que pasa cuando realmente hay una situación sin resolver, o sea, hay aislamiento. Y hoy vamos a ver cuáles son, ¿verdad? Definirlo primero. Los puntos que nos tratan hoy es definir el conflicto, las causas que lo originan, principios bíblicos y prácticos para su resolución, herramientas para la resolución y el último que queremos tocar es acerca del perdón. Ok, ¿qué es un conflicto? Mire, la Real Academia, que eso significa RAE, la Real Academia Española, dice que es una lucha, que es una pelea, que es un enfrentamiento armado, apuro, situación desgraciada y de difícil salida. Coexistencia de tendencias contradictorias entre individuos capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. Hasta ese punto no lo decimos nosotros, lo dice la Real Academia Española. Otro diccionario en español que se usa es el Webster y lo define así: desacuerdo de angustia, de ánimo, tensión emocional resultante de impulsos interiores. Fíjate, la Biblia no se equivoca que de nuestras bajas pasiones sale todo. Impulsos interiores o necesidades incompatibles. O sea, hay situaciones que son incompatibles, que según este diccionario dice que esto es un conflicto. En resumen, nosotros pudiéramos resumirlo de esta manera, que es un choque real o percibido como tal, o sea, real o yo lo percibo así, de intereses, opiniones o actitudes entre personas en grupo, en este caso, de un matrimonio, de un noviazgo, etcétera. Entonces podríamos hacerlo más fácil diciendo esto. Ahora,
el conflicto es inevitable. Mire, esta señora Judith Western, ella pasó su vida estudiando acerca del divorcio y el efecto que esto trae en los hijos. Por eso, alerta. Por eso el deseo que tenemos nosotros de compartir esto, porque esto es algo devastador, no solo en una relación, sino en los que están a nuestro alrededor, especialmente los hijos. Ella dice, ¿verdad? Que con tanta diferencia entre dos, venimos de familias diferentes, somos de sexo diferente, culturas diferentes, no importa que vivamos a 2 cuadras, como en el caso de nosotros, Rubén Darío y yo somos completamente diferentes. O sea, es imposible que personas diferentes no exista el conflicto. Y si decimos, oigan bien, que no hay conflicto, esto es, alguno de los dos es deshonesto. Y esto es drástico, pero realmente esto es verdadero. Alguno de los dos no quiere conflicto y dice que todo está bien. Nos ha ocurrido en una relación de ¿Estás bien? ¿Quieres que te asesoramiento prenda el televisor del cuarto? y dicen No, esto, ¿no? todavía. Voy para el baño. Nosotros, por favor, Ah, el micrófono. Si lo pueden apagar, pues gracias. Sí, gracias, por favor. Ok, entonces nos ha tocado empezar un asesoramiento uno de ellos dice, no, nosotros estamos bien, no peleamos. Entonces nosotros decimos, esto está peor de lo que ustedes piensan, porque en realidad es imposible. La idea es, el objetivo es reconocer que es inevitable, pero que hay la oportunidad de aprender a resolverlo de una manera saludable. Así que bueno, entonces ya sabemos que esto es inevitable, pero que hay maneras con la ayuda del Señor de hacerlo correctamente. Ok, es más, hasta Jesús tuvo problemas con sus discípulos. Pablo estuvo problemas con los que trabajaban en la obra de Dios. En otras palabras, esta es una situación tan real, que no podemos escapar. Uno pudiera decir, ¿cuál conflicto tuvo Jesús? Bueno, primero tenía 12 hombres que eran de diferentes Cultura. culturas y diferentes oficios. Tenía un Mateo que trabajaba para el gobierno y tenía a un Simón Celote que era de un grupo guerrillero que peleaba contra el gobierno. Ahora imagínense a ustedes, Jesús, a escoger a uno que trabajaba para el gobierno y uno que estaba en contra del gobierno, pescador y así por el estilo. Pero no solamente por eso, sino que Jesús todo el tiempo, 3 años y medio, vivió llamándoles la atención a los discípulos. Es decir, Así que, los conflictos vamos a partir de ahí, son inevitables, pero el propósito de esta noche es aprender a resolverlos correctamente. Ok, entonces, ¿qué causa un conflicto? Mire, diferencias personales, ya lo dijimos. Podemos ser de temperamentos diferentes, coléricos, sanguíneos, y eso combinado es una bomba atómica, culturas diferentes, o sea, no necesariamente tenemos que pensar y esa fantasía de que casamos y nos enamoramos de mi otra media naranja. Eso es totalmente absurdo y nada que ver y lo vamos a explicar después. Pero otra razón es la expectativa que tengo yo con mi esposo acerca de algo que yo no he hablado, pero yo lo imagino y eso es lo que yo quiero que él haga. Problemas del pasado sin resolver. Mire, problemas de la infancia que no resolví, de adolescente que no resolví, aún en relaciones previas que no resolví. Empiezo una nueva relación con un pasado y no lo resuelvo y entonces las consecuencias se van a ver. El orgullo o el ego, el egocentrismo, o sea, yo soy el centro de todo y entonces como todo gira, entonces la otra parte tiene que ceder a todo. Inseguridades, lo podemos definir como la autoestima. Cuando hay problemas de inseguridad, entonces eso trae problemas de conflicto. Falta de perdón, lo vamos a ver como punto aparte. Otro aspecto que puede causar el conflicto es el pecado de uno o de los dos. Por ejemplo, la falta de perdón, guardar cosas que no se saben, guardar secretos, eso trae conflictos.
Nuestros derechos han sido violados. O sea, yo soy un ser humano, yo soy la esposa, él es el esposo, soy el novio, es la novia, pero tengo derechos y mis derechos son violados. O sea, no hay respeto ni hay valoración, porque todo ser humano merece que sea valorado. Y más por la persona que dice amarte. Nuestras expectativas y necesidades no han sido satisfechas. Mire, este es uno realmente bien complicado, más común de lo que nos imaginamos, porque pareciera que son dos personas, en vez son dos personas, son ángeles que están juntos, que son adivinos, no se expresan, quieren que todo sea espontáneo, cuando ni la Biblia ni Dios mismo es espontáneo, porque podemos saber que Jesús, su muerte fue planificada por Dios más de 2000 años antes. Entonces, si eso es con Dios, nosotros tenemos que aprender a comunicar nuestras necesidades. Y como no son satisfechas, entonces empieza el aislamiento porque no son satisfechas por ello, pero no las queremos hablar, queremos que sea espontánea. Hemos sido heridos. ¿Ok? Esto es parte. Ahora, vamos este es el punto que nosotros queremos desarrollar. Los principios, colaboración, trabajar juntos, comunicación saludable, ¿verdad? Y entonces en este momento vamos a hablar sobre el principio bíblico. Ahí le toca a Rubén Darío. Él es el pastor. Vamos entonces. Primero poner a otros primero. Imagínate eso. Y combinado con Filipenses capítulo 2, la actitud como la de Cristo. ¿Cuál es la actitud de Cristo? ¿Cómo comienza Pablo Filipenses capítulo 2? Simplemente diciendo, cada uno considera a los demás como superiores a él mismo. Yo puedo entender que esto es una verdad bíblica chocante, porque si a mí la Biblia me pide que te ame, yo te amo, que te sirva, yo te sirvo, que te ayude, yo te ayude, pero que tú seas mayor que yo, superior a mí, ahí sí me la puso difícil. Entonces, como a veces nosotros queremos ser el número uno y por encima de mí el sombrero que llevo, entonces estos versículos bíblicos no tienen ningún valor para nosotros. Tenemos que edificarnos unos a otros. Efesios capítulo 4, ¿ok? Para eso estamos, para edificarnos unos a otros. Para eso están los líderes en la iglesia, para entrenar a la iglesia para que se edifique unos a otros. Sea pronto para oír y tardo para hablar. Mire qué difícil es esto también, ¿no? Es que el tratamiento bíblico no es fácil para nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener un gran deseo de cumplir con la Biblia y un gran deseo de que el Espíritu Santo nos ayude, porque Dios está dispuesto a ayudarnos, pero yo le puedo decir, no te metas en esto, que esto es mío, ¿ok? Entonces, ser pronto para oír, tardo para hablar. Qué cosa tan increíble cuando estamos hablando con alguien y en vez de oír a la persona, estamos fabricando la respuesta. Respuesta suave, la blanda palabra echa fuera la ira, pero la palabra áspera hace arder el furor. Diálogo en amor y dominio propio. Ay, Dios mío. Pablo dice aquí, hay que decir la verdad en amor. O sea, porque la verdad sin amor es crueldad. La verdad sin amor es crueldad. Y entonces simplemente me queda la satisfacción psicológica. No, le dije 4. Se lo dije todo. Se lo dije todo, ok, se lo dijiste. Y a lo mejor era verdad todo lo que le dijiste. Pero ahora, ¿quién recoge a esa persona despedazada? ¿La vas a recoger tú? Ok. Con amor y verdad se perdona el pecado y con temor del Señor se evita el mal. Proverbio. De manera que estos mandatos bíblicos, que no son sugerencias, por cierto, estos mandatos bíblicos son mandatos. Yo no puedo negociar esto con Dios y yo no puedo, ningún mandato yo lo puedo entender a mi manera, lo tengo que entender a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque Dios entiende su mandato a su manera y no a mi manera. No hay ningún mandato negociable en la palabra de Dios. Si tú y yo pensamos que podemos negociar para que Dios baje su nivel de exigencia, no estamos entendiendo quién es Dios. ¿Ok? Tenemos aquí llegar. Sí, viene ahorita colaboración, manejando en equipo. Llegar a un acuerdo.
Mire, toda mi vida escuché, por lo menos en Venezuela, no sé si en otros países, supongo que sí, aquel dicho que dice, hablando se entiende la gente. Puede ser que no lo crea, pero es cierto. Hablando se entiende la gente. Llegar a un acuerdo. Pero para llegar a un acuerdo uno tiene que morir a sí mismo y ceder al cónyuge por amor y no por anularse. Toda negociación en el matrimonio, en la iglesia, en los gobiernos, en los negocios, todo es Una yo cedo transacción. aquí, yo cedo, tú cedes allá. Yo cedo aquí, tú cedes allá, sin que perdamos la esencia de la personalidad. ¿Ok? Pero tenemos que llegar a un acuerdo, porque si no llegamos a un acuerdo, la pelea es por siempre. Ujú. Orar y esperar la dirección de Dios. Claro, tenemos que orar, claro, tenemos que esperar que Dios obre, que Dios dirija, pero también Dios dice, esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo donde quiera que vaya. Tú y yo tenemos el mandato de esforzarnos para que nuestro matrimonio funcione. ¿Ok? Número 4, permitir que Dios obre en la situación, pero debemos hacer nuestra parte. Mire, el cristiano que piensa que cruzado de brazos Dios va a obrar, no sé qué Biblia está leyendo de verdad, porque todas las promesas de Dios, y usted puede revisar en el futuro, esta noche, mañana, y me puede escribir y me diga, pastor, usted se equivocó aquí. Bueno, estoy dispuesto a que me digan que yo me equivoqué, pero todas las promesas de Dios, desde el Génesis y Apocalipsis, tienen una condición implícita. Correcto. Cualquiera tiene o sea, hay una parte mía que yo tengo que hacer para que Dios haga su parte. Busque la mediación si es necesario. Claro. A veces tenemos que buscar a alguien que nos Ayuda. ayude. ¿Ok? ¿Vas a decir algo? Sí, iba a decir algo. Cuando yo entiendo que es llegar a un acuerdo, yo estoy permitiendo, ¿verdad? Que algo de mí, o por lo menos pensar que no tengo toda la razón. Entonces, por eso hay la oportunidad de llegar a un acuerdo. Exactamente. Seguimos aquí. Ujú. Enfóquese en el tema. No sé si usted conoce gente, pero que dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no llegan a ningún lado. Marean. Sí, yo conozco gente que le he dicho, discúlpame, pero no te entendí. Bueno, te lo vuelvo a explicar. Y de vuelta y vuelta y le tengo que decir, ahora te entiendo menos. O sea, vamos al tema. Ujú. Vamos al tema. ¿Qué es exactamente el tema? Mire, hay una pregunta que le hizo Jesús a un hombre que tú dices, bueno, ¿a quién se le ocurre hacerle una pregunta a un hombre ciego? Ujú. ¿Qué quieres tú que yo haga por ti? Pues, obvio, Jesús, hello, ¿cómo que vas a preguntar eso? No, Jesús no asume nada, Jesús va al tema directamente. ¿Qué quieres tú que yo haga por ti? Vamos al punto. Sí, para tener comunicación correcta. Sí, vamos al punto. Escucha antes de responder. No maquines la respuesta. Oh, qué difícil es esto. Muchos de nosotros estamos escuchando a la persona, la estamos viendo, tenemos la mirada puesta en la otra persona, pero no la estamos escuchando porque estamos fabricando el argumento que vamos discúlpeme la palabra, que vamos a escupirle después, que vamos a vomitarle después. Y Ujú. yo utilizo esas palabras que no son muy elegantes porque eso es lo que hacemos, vomitarle mi argumento. Y la otra persona va a decir, oye, pero eso fue lo que te acabo de decir. Cuando una persona te dice, esto es lo que te acabo de decir, es porque esa persona no te estaba escuchando, estaba fabricando una respuesta, un argumento. Permanezca No, no comprometido. no uses tú. No Esto es uses bien tú, sino yo. importante. Mire, esto es clave. Si algo les va a quedar de esto aquí, es esto. Nosotros siempre comenzamos una conversación, porque tú, porque tú, porque tú, porque tú. Y es probable que esa persona ni siquiera se haya dado cuenta Exacto. que me ofendió. La fórmula ideal es comenzar con ello. Yo me siento así cuando tú dices esto, cuando tú me tratas así. Y de esa manera yo estoy asumiendo la responsabilidad. Ujú. Yo me siento así. Se supone que la otra persona, que es el cónyuge, sea el hombre o la mujer, tiene un corazón sensible para aceptar cómo la otra parte se siente, aunque no entienda por qué se siente así y cómo se siente así. Por tener un corazón sensible, acepta
la manera como se siente la persona. Permanezca comprometido y no grite. Si estamos físicamente cerca, pero emocionalmente separados, entonces gritamos. Gritamos. El grito es símbolo de que estamos emocionalmente alejados. Evitar la explosión emocional o física. Esto nos aísla. Creo Ujú. que no hay mucho que decir sobre esto. No discutan sobre el pasado, porque hay personas que son más Históricas. históricas y se convierten en histéricas. Son históricas e histéricas, porque siempre están levantando El pasado. el pasado, siempre están yendo al fondo del mar para levantar el pecado que Dios tiró allí. Tenemos una extraña tendencia. Y no critique, no critique. Claro. Concéntrate en expresar tus sentimientos en lugar de juzgar a tu cónyuge. Ujú. Expresa tus sentimientos. Yo me siento así, yo me siento así, yo me siento así, yo me siento así. Esa es la fórmula, ¿ok? Si la otra parte tiene un corazón sensible, va a aceptar, Aceptar. aunque no lo entienda, va a aceptar. Concéntrate en observar los hechos en lugar de los motivos. Ujú. Mire, nosotros cuando estamos en un asesoramiento entre amigos, entre novios, entre matrimonios, nosotros vamos asumiendo que ninguno de los dos, maquiavélicamente hablando, malignamente hablando, diabólicamente hablando, quiere fastidiar al otro. Oye, pues, Entendemos eso, ¿verdad? O necesito ser un poco más claro. Entonces, el motivo no es de lo que estamos hablando del resultado, Del del proceso. efecto. Siempre hemos ilustrado esto de otra manera. Si yo atropello a un hombre en la calle, le digo, oye, pana, perdóname, pero no fue mi intención atropellarte. Así que bueno, arréglatelas como puedas, viejo. El tipo me va a decir, oye, yo entiendo que no era tu intención, pero llévame aunque sea al hospital, ¿vale? Porque yo no estoy hablando de tu motivo, yo estoy hablando de mi dolor. Mira, me está sangrando la pierna. Pero nosotros, hermanos, cuando comenzamos a hablar para arreglar un conflicto, ¿qué es lo primero que hacemos? No, pero yo no quise hacer esto. No, pero es que tú me entendiste mal, es que yo no quise hacer esto, es que yo te amo, yo no quise hacer esto. Y siempre comenzamos los argumentos diciendo, yo no quise hacer esto. No estamos hablando de tus motivaciones, no estamos hablando de la intención de tu corazón, estamos hablando del resultado. Por favor, si hasta aquí esto lo pueden grabar en sus corazones, les reconsejo que lo graben en sus corazones. No estamos hablando de las motivaciones, estamos hablando del resultado. Sí. El resultado fue, me heriste, golpeaste mi corazón, no quisiste hacerlo. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Me vas a dejar con el corazón herido? Job 5:18 dice, la misma mano que hiere es la misma mano que pone el bálsamo. Después buscan por ahí Job 5:18, que no lo tenemos por ningún lado en esta presentación, se nos olvidó, pero ahí va. Job 5:18. Ok, ahora toca el punto, ya vimos, si tenemos una comunicación saludable, entonces vamos en camino a resolver el problema. Vamos a hablar de dos técnicas que pudieran ser de gran ayuda. Esta técnica se llama ESM, que sus siglas son entiendo que, siento que y me gustaría que. Yo sé que en el primer paso que vayan a resolver o la primera situación que quieran resolver, a lo mejor se les va a olvidar, pero escríbanlo y practíquenlo. ¿Qué significa? Entiendo que y siento que. Si estamos dos aquí, como muestra la pareja, conversando, mirándose a los ojos, decidiendo no maquinar respuesta. Por ejemplo, yo estoy hablando con Rubén Darío de algo que me sucedió con él, una situación que vamos a resolver, no dejamos para mañana, la resolvemos esta misma noche aunque no durmamos. Eso significa esto. Yo entiendo, él va a decir, yo entiendo que te sientes que yo entiendo lo que me estás explicando y me siento mal que eso te ha herido, pero me gustaría que habláramos de eso para dejar de que esta relación en este momento quede fracturada y ahí comienzan a hablar con entiendo, siento y me gustaría que. Esa es la primera, ESM. La segunda
es la del espejo. ¿Para qué es un espejo? Esta no. Bueno, la del Debía espejo. haber una fotico en espejo, Debería pero no haber hay. un espejo, pero todos sabemos lo que es un espejo. El espejo refleja mi imagen. Entonces, mi pareja, mi cónyuge, mi novio, porque aquí hay novios que qué bueno que ya tienen esta charla de anticipación y el que les vaya a dar prematrimonial, entonces pueden ahorrarse esa charla o preguntar. Pero un espejo, él es mi espejo. Entonces, en el espejo refleja que me están escuchando el espejo porque me estoy mirando. Es como que si yo me estuviera mirando a mí mismo, oh, me están poniendo atención. Y yo voy a validar, porque me están escuchando, la persona que me está escuchando va a validar lo que yo comuniqué y con en pensamientos y en sentimientos de lo que yo estoy diciendo. Claro, esto es válido para los dos, porque uno habla, es el espejo y el otro, o sea, si yo hablo, él es el espejo, Rubén Darío es el espejo. Y cuando Rubén Darío hable, yo soy el espejo. Entonces, esas tres cosas deben ocurrir. Yo voy a reflejar que estoy escuchando, me van a validar, él va a validar, ¿verdad? Que mis pensamientos, mis sentimientos, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Pero lo más importante es cómo termina esta herramienta. Esta herramienta termina cuando yo comunico que comprendo lo que siente mi esposo o la esposa. Es decir, yo no, mire, hay algo que nosotros optamos. No sé si lo entiendo, si tú quieres hacerlo, pero esto es una decisión, porque las emociones no se pueden racionalizar. Entonces, cómo comienza el éxito de la resolución es cuando a la final yo me puedo identificar lo mal que se siente por lo que yo hice, lo que logré en su corazón y viceversa, y con esto comienza la sanidad. Entonces, el método EMS y el método del espejo. A mí me gusta mucho el método del espejo porque me va a asegurar que nos vamos a oír, que va a validarse lo que yo quise decir, porque en este caso funcionaría así. Rubén Darío me va a decir a mí, ok, para entender bien lo que está pasando, esto es lo que tú quieres decirme y esto es tu sentimiento de lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo me voy a sentir yo? Yo me voy a sentir que están valorando mis palabras y mi corazón herido, ¿correcto? Entonces, ¿significan estos ejercicios que yo siempre voy a estar de acuerdo con la otra persona? No. Significa que yo estoy valorando sus sentimientos, sus Es argumentos. y su palabra. En la conversación se van a corregir. Se van a corregir, no, eso yo no lo quise decir, etcétera. Pero lo más importante es que a mí me escuchen, que escuchen mi corazón, cómo me siento. Y eso se llama que la persona se va a identificar. Y como empezamos en el principio, tiene que haber humildad para esto. Tiene que haber humildad porque de otra manera esto no va a funcionar. Ahora, esta parte, ¿verdad? Es la siguiente. Vamos a bajar un poquito para que puedan leer el título. ¿Cómo yo puedo también manejar la situación por Thomas Kilmann? Mire, él dice, si yo puedo evadir la situación y pasan años y años tratando de pasar la página y tratando de pensar que esa es una buena manera, pero no, yo vivo en negación. Puedo vivir, si yo evado, yo también puedo negar que hay un problema, pero yo puedo ceder para evitar el conflicto. Y cuando eso se explote es la otra guerra mundial, ¿ok? Pero también lo puedo manejar de la otra manera. Voy a plegarme, ¿verdad? A plegarme a la otra parte de manera que yo pierdo mi identidad porque yo creo que esa es la mejor manera de resolver el conflicto y no digo nada. Entonces, sí, tienes razón todo, no no digo, no llevo la contraria y como si lo recuerdan, vimos una disminución, ¿verdad? Que se llama la autoestima. Cuando yo tengo una autoestima disminuida, entonces esto es lo que va a ocurrir. Yo me apego, me aplego. Aquí debería decir aplegar al otro para no llevar la contraria. Y tristemente,
es un error lo que es sumisión. En el libro que Rubén Darío escribió y que yo escribí una parte acerca del esposo, la persona clave en el matrimonio, yo escribí la parte que era sumisión y que no era sumisión. Porque cuando me dicen, tú tienes que ser sumisa, wow, eso a mí me movió a mí, más que mi personalidad es de liderazgo. Pero cuando yo entendí que complacer, que tener mi lugar, mi rol como esposa no significa que yo tengo que aplegarme a todo lo que Rubén Darío dice, ¿ok? Y mucho menos si yo puedo ver que no es algo correcto. Lo otro es competir e imponerme. Mire, esto es triste, porque como vimos al principio, una de las razones es el egoísmo. Y si yo pienso que todo el tiempo tengo la razón y ni siquiera doy la oportunidad de una duda razonable, entonces obviamente uno de los dos va a imponerse sobre el otro. Mire, eso no es conmigo. Mire, cuidado. Cualquier matrimonio, cualquiera, Sí, incluyendo el nuestro, es fácil caer en esta situación de competir, a ver quién tiene más poder dentro de la casa. Con porque los hijos, con la economía, créanme, eso es triste, pero es muy común. hemos visto casos que la mujer gana más que el hombre, pero como hay un corazón dividido y son dos presupuestos, no es uno solo, no es el dinero que traigo a la familia, sino es lo que yo me gano. Ahí está, me voy a imponer, porque como yo traigo el dinero a la casa, entonces yo soy el que voy a decir esto, yo soy el que digo cómo van a hacer las cosas. Y a la final, eso se va arrastrando, la mujer va cediendo, o al revés. Hemos conocido hombres que ganan menos que la esposa y entonces la mujer siente el poder del mando y de las tomas de decisiones, ¿ok? Esto es más común de lo que ustedes se pueden imaginar. Se lo decimos nosotros que tenemos años trabajando con matrimonio. Comprometerse. Mire, oigan bien esto. Negociación no esperando el 100% de una sola parte. Resulta que el matrimonio Dios nos hace uno. Y cuando hay un conflicto, lo importante aquí no es quién hizo llenar el vaso más rápido. Si yo tengo el 90% de responsabilidad y él tiene el 10% de responsabilidad, a la final el vaso se va a llenar más rápido o más lento, lo que significa que ambos tenemos que dar el 100% de nuestro ser para resolver este conflicto. Y como lo dije al principio, si vamos con la mentalidad de que encontré mi 50%, mi media naranja, yo no sé de dónde sacaron ese invento, porque la matemática, la única matemática de Dios y que es perfecta es que 1 más 1 no son 2. 1 más 1 sigue siendo 1. Entonces, cuando yo entiendo esto, entonces voy a dar el 100% de mi ser, de mis emociones, de mi trabajo para resolver. Y hay algo que me gustaría ilustrarlo. Cuando yo doy el 100%, ¿sabes lo que va a pasar? Imagínense cada uno en un extremo de la casa. Usted sabe lo bello cuando damos el 100%, que nos vamos a encontrar en el medio. Nadie se va a encontrar en su rincón, porque yo estoy dispuesta a dar el 100%. Y lo otro es colaborar para buscar el bien común. La idea no es quién ganó la pelea, es que ganó el matrimonio, ganó la relación. Esta es la manera Y como... esta es la manera. Yo puedo competir, yo puedo colaborar, yo puedo evadir, yo puedo complacer, pero el resumen de todo esto es que yo debo comprometerme a que mi matrimonio gane para la gloria de Dios y para la bendición de mis hijos y para la bendición de los que están alrededor de mí. En esta lucha de poder que todos negamos y todos caemos, la tendencia de un matrimonio, estoy hablando de matrimonios cristianos, es demostrar que yo tengo la razón y la otra parte no, ¿ok? Y es demostrar, independientemente si es el hombre o la mujer, es demostrar que quien necesita la ayuda de la otra parte, yo no, ¿ok? Eso es típico, aún dentro de los evangélicos más consagrados, ¿ok? Tenemos que cuidarnos tú y yo de esas mentiras, de esos engaños que Satanás usa para destruir el matrimonio. Recomendaciones para resolver el conflicto. Okay. Atacar el conflicto, no la otra parte, persona o grupo.
¿ok? Atacar el conflicto, no la persona, ¿ok? Decir la verdad en amor. Mm. Oír a la otra parte con el interés de entender. Santiago 1:9. Se lo repetimos, pero es Ok. bueno volverlo. Expresar las emociones y sentimientos sin pecar. Buscar la restauración de la persona. Aquí tenemos algo nuevo que no hemos dicho hasta ahora. Gálatas 6:1 dice, si alguno es capturado, es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales Maduro. deben restaurarlo como con mansedumbre. Es interesante, no sé si ustedes se han dado cuenta que Gálatas 6 viene después de Gálatas 5. Si no lo sabían, ya se los acabo de revelar. Y Gálatas 5 termina con el fruto del Espíritu Santo, que son 9 aspectos de un solo fruto. Y Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, escoge la mansedumbre. ¿Por qué no escoge la paciencia? ¿Por qué no escoge el amor? Oye, porque con amor le arrancamos la cabeza a cualquiera. Pero cuando hablamos de mansedumbre, que en la Biblia es control, que es autocontrol, eso es lo que se necesita para restaurar, porque podemos matar, cortarle la cabeza a alguien con amor. Mateo 18, todos lo conocemos, hay un proceso de restauración. Tenemos entonces que ir a tener una buena comunicación y, como ya lo hemos dicho, colaboración y compromiso son necesarios. Ahora el perdón. Mm. Todo el mundo habla del perdón y yo creo que decimos buenas cosas acerca del perdón, pero se nos olvida rápido. ¿Ok? La ira, el resentimiento, el dolor son terreno abonado para la falta de perdón. Repito, la ira, el resentimiento, el dolor son terreno abonado para la falta del perdón. Ahora, aquí está el detalle. Así como el Señor nos perdonó, perdonen también ustedes. ¿De qué manera perdonó Jesús? Primero, perdonó sin que se lo pidiéramos. Murió en la cruz y tú y yo ni siquiera estábamos vivos, ni siquiera se lo pedimos y nadie se lo pidió en aquella oportunidad tampoco. Segundo, dio toda su vida, no solamente en la cruz, por 3 años y medio, dio toda su vida. ¿Ok? ¿De qué manera nos perdonó Jesús? Completamente, no por pedacitos. ¿Y de qué manera nos perdonó Jesús? En un acto, no en un proceso. Vamos agarrando la idea de lo que dice la Biblia. Ahora fíjense, la definición del perdón es la decisión de no culpar y nunca más culpar a la misma persona por la misma falta cometida. Esto es una definición que Arelis y yo creamos y manejamos. Si usted no está de acuerdo con ella, está bien, puede compartir su propia definición, pero ya vamos a decir de dónde la sacamos. Es la decisión de no culpar y nunca más culpar a la misma persona por la misma falta cometida. Hablemos del perdón, de lo que significa. Mire, para eso los clásicos para nosotros son la parábola del hijo pródigo, que ustedes conocen muy bien, estoy hablando aquí entre evangélicos, y Colosenses capítulo 2, que sí lo voy a leer aquí, porque Dios dice, Dios nos dio vida en unión con Cristo Jesús al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda. Reina Valera 60 dice, el acta que nos era contraria, que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda para que nos era adversa, clavándola en la cruz. Aquí está hablando un teólogo, aquí está hablando un fariseo, aquí, por ser fariseo, aquí está hablando un abogado y está utilizando un término legal. En otras palabras, es la decisión de no culpar y nunca más culpar a la misma persona por la misma falta. El perdón no es un concepto emocional, el perdón es un concepto legal, jurídico. Seguimos aquí. Fíjense, el perdón es un concepto legal, no emocional. Es liberar de culpa a la persona ofensora. Y eso tiene que ser una decisión de la voluntad, porque el corazón está herido, ¿no? El perdón nadie lo merece, ni tú ni yo. Así que no es que no merece que te perdone. Lo que me acabas de hacer no tiene perdón. Bueno, lo que yo hice tampoco tiene perdón. Y sin embargo, Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. O sea, ni tú ni yo merecemos. ¿Saben lo que tú y yo merecemos? De acuerdo a Romanos 3:23, el infierno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Eso es lo único que tú y yo merecemos. De ahí para adelante, después de la cruz de Cristo y después de la gracia de Dios en mi vida, de ahí para adelante todo es regalía, por decirlo de esta manera. El perdón es una decisión de la voluntad y la razón, no de la emoción. Nadie está emocionado por perdonar a nadie que lo ofendió. Eso es una mentira que si la estamos creyendo, dejemos de creerla.
el perdón libera de la culpa al ofensor. Y yo soy el que lo libero. Nadie más, yo soy el que lo libero. El perdón es la misericordia de una persona hacia otra. El perdón es un acto, no un proceso. Oye, ¿cómo te sientes con fulano? Mira, estoy allí en ese proceso de perdonarlo. Si tú estás en un proceso de perdonar a nadie, tú no has ni siquiera has comenzado el proceso. Simplemente te estás engañando a ti mismo porque Jesús no murió en 20 años. Jesús murió una sola vez en la cruz y ya. Y dijo, todo está terminado. Ujú. Jesús, cuando dijo todo está terminado, dijo, esto no es un proceso, esto es un acto que acabo de terminar. Que lo confunden con el dolor. Sí, el dolor puede durar toda la vida, pero el perdón es un acto. Yo libero a una persona de la culpa de haberme ofendido, es un acto, no es un proceso. El perdón libera a la persona ofendida de la ofensora. El perdón es restitución de los derechos. ¿Sabe que cuando llegó el hijo pródigo, este, el papá, él llegó diciendo, no soy digno que me trates como un hijo, sino como un jornalero? Y el papá le dijo, no, 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 hijo, no, no. Tú eres mi hijo, así que me lo visten bien, me le ponen el anillo, me le ponen las sandalias, matamos el becerro gordo, porque tú eres mi hijo. Tú no eres nada diferente a lo que eras antes de irte. Eso se llama restitución de derechos. A veces supuestamente perdonamos a alguien y le decimos, pero no te quiero ni que me respires en el pescuezo. No quiero ni que me respires. Entonces tenemos una persona que ha ofendido a otra como un gatico enjaulado en una casa porque ya la sentenciaron. Eso no es perdón. Perdón. Eso no es perdón. El perdón lleva la vergüenza del ofensor. El papá El hijo del hijo pródigo. pródigo tuvo que llegar a la vergüenza y delante de su hijo mayor, hijo, entra, este es tu hermano, mi hijo, estaba muerto, ahora está vivo, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Era necesario, era necesario. El perdón Con sinceridad. es con sinceridad. Mire, le voy a decir cómo típicamente nosotros, y cuando digo nosotros, probablemente lo que estamos aquí en esta sala virtual, vamos a pedir perdón a una persona. Mira, yo quiero hablar contigo porque es que yo tuve un mal día en el trabajo, casi me chocan en la carretera, traí un hambre feroz y por eso te contesté mal. Eso es típico. Justicia. El hijo pródigo no llegó diciendo, papá, mira, yo era muy inexperto, yo era inmaduro, yo era joven, yo quería experimentar la vida, me dejé influenciar por mis amigos. Él no habló nada de eso que yo llamo basura. Porque cuando yo me quiero arrepentir delante de Dios y delante de alguien, no hay razones que me impulsaron a pecar. Mi carnalidad, no. Solamente mi carnalidad. Solamente mi carnalidad. Cuando David escribe Salmo 51:32, dice, contra ti he pecado. Él no se puede decir, oye Dios, es que mira, yo no tenía esposa, yo tenía las hormonas alborotadas, la muchacha es muy bonita. Él no estaba con esas justificaciones. Contra ti, solo he pecado contra ti. De manera, hermano querido, cuando tú comienzas una conversación donde supuestamente vas a pedir perdón a tu cónyuge y comienzas exponiendo las razones por la cual hiciste lo que hiciste, comenzaste muy mal. Y yo comienzo muy mal cuando hago lo mismo. Pero terriblemente mal. O sea, ni entendemos la Biblia, ni entendemos la naturaleza humana. Porque a mí no me importa por qué tú lo hiciste. A mí me importa que heriste mi corazón. Otra vez, no estoy juzgando tus motivaciones, tus circunstancias. Estoy hablando del efecto de tu comportamiento en mi vida. Así que aprendamos un poquitico más de la Biblia. ¿Nos conviene perdonar? Claro que sí. Somos muy beneficiados. No esperemos que la ofensora sufra para que nos sintamos satisfechos. No caigamos en la trampa de si yo sufro, tú también tienes que sufrir. Así quería verte, así nada más, como dice la canción. Porque si yo estoy sufriendo, tú también tienes que sufrir. Es un acto de la voluntad. No intentemos hacerlo con el corazón porque no podemos. Preguntas como, ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Qué hice yo para merecer esto? No ayuda para nada. No endurezcamos nuestro corazón. Y saben una cosa, toda esta circunstancia endurece el corazón y el Salmo 95 nos habla
de la terrible condición de un corazón endurecido cuando oye la palabra de Dios. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Ahora, si nosotros escuchamos la Biblia y endurecemos nuestro corazón, hay esa posibilidad de que yo endurezca mi corazón escuchando la Biblia. Imagínate escuchando a mi esposa, me voy a endurecer con más razón todavía, porque si no me importa lo que Dios piensa, mucho menos me importa lo que mi esposa piensa y siente. Así de sencillo y de triste, ¿no? De sencillo y de triste. No digamos y hagamos nada por venganza, nada hagáis por contienda y por vanagloria. Gálatas 6, ¿ok? Nada hagan por contienda y por vanagloria. Desde cuando la Biblia lo dice es porque yo actúo en venganza, Ujú. ¿ok? Y no digamos nunca, a mí nunca me hubiera pasado esto. Yo nunca lo voy a hacer. Yo nunca lo voy a hacer porque Gálatas 6:1 dice, y Cuidado. cuídate a ti mismo porque tú también puedes ser tentado. En el perdón yo muestro misericordia porque yo me pongo en el lugar de, o sea, si yo me imagino la bondad de Dios en mi vida y cómo Él me perdonó a mí, que yo no lo merecía, ¿por qué entonces no doy esa misma misericordia a quien me está ofendiendo, en este caso mi esposo? Por lo tanto, si alguien empieza a estar firme, Cuidado. tenga cuidado. Ok, entonces aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Esto primero. Esto que está aquí, primero y último. Ujú. Mire, como esto del perdón no ha sido nunca fácil en la vida, ni para ti ni para mí. Entonces, en la organización Vida en Familia, que es una organización que está bajo la cobertura de CRU, Cruzada Estudiantil y Profesional Eh, para Cristo, Nosotros tomamos de que ahora ellos. se llama CRU. Esto está literalmente tomado de Family Life o Vida en Familia de CRU. Miguel, Juan, Juan y su esposa pertenecen a este ministerio. Entonces, buscando el perdón, esté dispuesto a admitir su falta. Lo hice mal. No debía ser X o Y. ujú, Me equivoqué. Esté dispuesto a decir, lo siento. Siento haber dicho esto, hecho esto y haber causado que que te te siento. sientas así, así y así. Esté dispuesto a arrepentirse. Yo sé que te herí profundamente y no deseo herirte de esta manera de nuevo. Y esté dispuesto a pedir perdón. ¿Podrías perdonarme por haberte... Hecho, específicamente. Es Ok. que no te dice, perdóname por todo. No, no, no. No, 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 y por todo no, porque eso es una gran mentira, pero Ujú. es una gran mentira. Pero lo peor de todo es, bueno, si te ofendí, perdóname. ¿Cómo que si te ofendí? Si te acabo de decir que me ofendiste. Mire, 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 mire qué necios, qué orgullosos somos nosotros. Y estoy hablando entre evangélicos y para evangélicos, incluyéndome. Sí, bueno, si te ofendí, perdóname. Pero ¿cómo que si te ofendí? Si te estoy diciendo que me ofendiste, ¿no? Sí, ese es cuando yo busco perdón. Ahora, cuando yo otorgo el perdón, alguien viene a pedirme perdón, ¿qué debería yo hacer? Hágalo primero en privado. Señor, yo perdono A, antes de que llegue precisamente, por haberme ofendido y lastimado. Dos, sé específico. Te perdono por haber ta. Porque me juzgaste, porque hablaste más de mí. La razón que sea, el aspecto que sea. Restaure generosamente. Vamos a resolver este asunto y seguir trabajando para mejorar nuestra relación. De gracia. Extienda gracia. Yo sé que he hecho cosas como estas también. Qué lindo que sea así, ¿verdad? Entonces, mire, son herramientas, simplemente usted podemos beneficiarnos de esto o tener nuestra propia manera, pero nunca comencemos a pedir perdón explicando por qué hice lo que yo hice. Nunca comencemos justificando el por qué hice lo que yo hice, ¿ok? Ujú. Y cuando demos el perdón, nunca borrón y cuenta nueva, como decía mi mamá, borrón y cuenta nueva. Es un acto, no es un proceso. Bueno, hasta aquí nos trajo el río, así que Miguel, el tiempo es tuyo. Miguel, yo voy a compartir el PowerPoint contigo y tú lo puedes utilizar la manera como tú lo creas conveniente. Y los que están por aquí alrededor de mí también pueden utilizar el material. O sea, este material de ahora en adelante no es mío, es de ustedes. De ahora en adelante no es de Arelis, es de ustedes. De manera que ustedes tienen la libertad De de usar. usarlo si creen que vale la pena usarlo y si pueden
modificarlo, adaptarlo, poner otros textos bíblicos, ya es cuestión de ustedes. ¿Ok? Miguel, no te veo, Miguel. ¿Tienen alguna pregunta, Miguel? ¿Listo? ¿Listo? Ajá. Sí, ahí me escuchan. Ok, bueno, queremos saber si tienen alguna pregunta que quieran hacérselas. Lo que podemos hacer es que se la pueden, por medio de su WhatsApp, enviársela directo al teléfono del pastor o el de la iglesia, y él se la va a enviar a ellos para que ellos la respondan ahorita. ¿Ok? No va a decir quién la mandó, nada más va a responder la pregunta. Entonces, saquen su teléfono. Se lo envían a Y Jill mándenle o a la Miguel y él pregunta nos la reenvían. al número, ¿a cuál? Ajá, al de él. ¿Ok? Y él se Otra, las va a reenviar. por WhatsApp. otra cosita, no para asustarlo, pero ¿Cómo si me ustedes no tienen recomendaría? preguntas, nosotros tenemos preguntas. ¿Sí? Sí. Sí, nosotros tenemos preguntas. Así que este es el momento de que se enfermen y se No se vayan, que se paren, no se sientan mal paren. y se vayan. ¿Tienen alguna pregunta? Flor Amarillo, Flor Maoli, Amarillo, Maoli. los de aquí de Utah. ¿Cómo cuántas personas están conectadas en Zoom? Bueno, dicen 31, pero 31 cuentas. es que hay gente que Pero- están de a 10, de a 2, o sea, Wow. Flor Amarillo, ¿cuántos 31 son cuentas ustedes allí? conectadas, pero mira, aquí está. Por ejemplo, Flor Amarillo, Maoli, ¿cuántas personas tienes tú ahí reunidas en tu casa? Aquí somos 5 parejas. 5 10. parejas, 10. Ahí en esa casa hay 10. Gracias, gracias. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta mientras los de Tasco piensan y escriben? Bueno, ¿Tienen alguna pregunta? ¿Enviaron sus preguntas? las estábamos escribiendo ¿A quién? a Ah, ustedes. Ok, dígalo, léalo. Léalo. Así descubrimos quién fue. Bueno, yo tengo una pregunta y es que Ajá. A ver, Sí, escuchen, hay algún momento, como ustedes dicen, no pidas perdón explicando por qué lo hiciste. Ajá. Correcto. ¿Hay algún momento en el que sí es bueno poner ese tema sobre la mesa como para no volver a caer en lo mismo, como para no repetir la situación? Mira, yo creo que después de la fiesta y que mataron al becerro y que hubo celebración, que el muchacho que estaba muerto ahora está vivo, que después que estaba, pero es mi imaginación, ¿no? El papá le dijo, bueno, hijo, ya está la cosa chévere aquí, vamos entonces a hablar para que esto no se repita. Yo creo que tiene sentido, pero no de entrada, sino como de un proceso terapéutico. No utilizaste tú la palabra Maoli terapéutico, pero yo lo entiendo que eso fue la idea de la pregunta, para que no se repita más. Y entonces, cuando son comportamientos compulsivos, de aquel borracho que todos los viernes está pidiendo perdón, pero el otro viernes va al bar otra vez, ya se necesita ayuda profesional. Pero de entrada, llegar con excusas para pedir perdón, es decir, yo no soy el culpable de esto, sino las circunstancias. Y cuando realmente Santiago dice en Santiago capítulo 1, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque llegamos hasta el atrevimiento de culpar a Dios por nuestro pecado, sino que cada uno, o sea, Maoli y Rubén Darío son los únicos responsables de su pecado, punto, y nada más, así de simple, y así de feo y así de cruel. Es seducido, atraído, etcétera. Ustedes conocen el texto. Así que aquí no hay circunstancia, aquí no hay que la gente me sacó de las casillas, en buen venezolano me sacó la piedra. No, aquí no hay, con Santiago no vale eso. Pero después sí. Ok. A ver, Gil, ¿hay una pregunta o le damos chance a otros? ¿Alguien de aquí tiene una pregunta? ¿Están asustados? No, el pastor me dice que nada, no le ha llegado ninguna. Está bien, Bueno, Rubén Darío va a preguntar, tú vas a preguntar. ¿eh? Entonces pregunto yo, pues. Entonces le pregunto yo a toda la audiencia que está aquí. No, aquí hay una pregunta. ¿Cómo se resuelve el conflicto cuando la persona que hiere no pide perdón y yo la perdono por mí? Bueno, muy buena la pregunta, Vanessa, porque dice aquí la perdono por mi decisión, pero la otra persona sigue con el mismo comportamiento. Allí es donde hay que
Mire, yo voy a utilizar una palabra que probablemente no caiga bien, pero ahí en esa pregunta que está haciendo Vanessa, ella perdona a esta persona y esta persona no cambia su comportamiento. Aquí hay dos opciones, ponerle un ultimátum. O tú cambias o buscamos ayuda, ¿ok? Pero si es el vecino, el familiar, el compañero de trabajo, mira, así no se puede. Nosotros, por protección mía, yo tengo que alejarme de esta relación tóxica. Y si es el cónyuge, hay que buscar ayuda porque no, esto no se justifica bajo ninguna circunstancia. Yo te perdono, esa es mi parte, pero tu parte es cambiar. Vuelvo a la pregunta de Maoli, hay que cambiar. Y si tú no quieres, bueno, debes poner un ultimátum. O buscamos la ayuda, o esto no puede seguir de esta manera. Esto no Muy puede bien. seguir de esta manera. Y no estamos a favor del divorcio, ¿ok? Y no estamos a favor del divorcio para nada, pero tampoco estamos a favor, como dice Pablo, no estamos a favor de un matrimonio donde no haya paz, porque a paz nos llamó el Señor, ¿ok? No estamos a favor de uno de los dos cónyuges que rompió el pacto matrimonial, que no solamente tiene que ver con la fidelidad sexual, tiene que ver, yo prometo delante de otros testigos, amarte, respetarte en tiempos de paz, de bonanza, de tribulación, de salud, de enfermedad, de hambre, de escasez. Cuando alguien rompe el voto matrimonial, se ha divorciado emocionalmente de la otra parte. Eso es muy triste. Y eso es muy triste. Y dentro de las iglesias vemos personas que están divorciadas emocionalmente. Así que mi respuesta bien drástica es poner un ultimátum, si es el esposo, y buscar la salida sí o sí. Si es una relación fuera del matrimonio, de familia, de trabajador, de compañero de trabajo, mira, esto es Es tú eres diferente. una persona tóxica. Yo no quiero ningún tipo de relación contigo. ¿Otra pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok. No, creo que aquí no tienen ninguna. Tienen matrimonios perfectos. Ok, entonces yo les tengo una pregunta a todos los matrimonios allí para que le escriban en un papelito. Escríbanlo ahí. Escriban un papelito allí, pero no se lo muestren ni al pastor Miguel ni a su esposa Jill. Muéstraselo a tu esposo o a tu esposa. La pregunta es esta: de los 5 estilos de cómo podemos enfrentar un conflicto, ¿cuál es el tuyo? Ujú. Y para que, permítanme un segundito, Regresa. regresar para que, si pueden tomarle una foto a la pantalla, sería una buena idea. Aquí. Con su teléfono celular, aquí. No, no. Sube. Este es el cuadro, pero aquí está algo de explicación. Tómenle una foto a la pantalla y escríbalo allí, se lo mete en el bolsillo Y después lo hablan. y después lo hablan. ¿Qué les parece? Ujú. ¿Ya le tomaron la foto a la pantalla? Bueno, yo soy de los que estoy evadiendo siempre el problema, estoy complaciendo, digo amén a todo lo que tú dices, Me impongo. me impongo a la brava, Quiero que la otra parte cambie nada más. quiere que la otra parte cambie nada más, O y, busquen y aquí no estoy colaborando nada, aquí yo quiero que se haga lo que yo digo, y como, Ya como tomaron estamos, foto como en estamos pantalla, entre ¿verdad? mexicanos, en la mayoría son mexicanos aquí, como dice aquella canción, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y yo sigo siendo el rey, pues, aquí. Bueno, creo que nuestras parejas de hoy no tienen preguntas. Ok. ¿Tienen preguntas? ¿A quién se las mandaron? ¿Pastor te las mandaron? A mí no me han mandado ninguna pregunta, pero esa pregunta que yo hice no es para que me la envíen a mí, no es necesario, es para que la conversen entre ustedes. A ver, creo que sí hay unas preguntas, se las va a reenviar. Ajá.
Listo, ya te la mandó. ¿A Por dónde la WhatsApp, mandó? ¿verdad? Y no ha llegado. Aquí no me ha llegado, Jill. Aquí Aquí está. está. Arely y Pastor. Le faltó decir que la mejor parte del conflicto es la reconciliación. Y estoy siempre 100% de acuerdo contigo, Vanessa. Ya le Estoy 100% contigo, Vanessa. Y de esas reconciliaciones a veces viene un segundo muchacho, un tercer muchacho, un cuarto muchacho. ¿Ves? ya está en su WhatsApp. Pero estoy de acuerdo contigo, Vanessa, 100%. Conocimos un caso en Valentín. Conocimos un caso y entonces después me dice no, pastor, estoy embarazada y usted es el culpable. No, no, un momentico. Un momentico, no digas eso así. No digas eso así. Sino que ahora están bien y bueno, están fabricando muchachos otra cosa, pero no me echen la culpa a mí. Ahora sí puedes hacer el WhatsApp. Sí. Ajá. ¿Qué pasa cuando tu pareja se queda callado, no dice nada, no argumenta nada, solo va y puede pasar 2 o 3 días y el tema no se toca y se evade? Ah, bueno, Bueno, ah, ese es uno de los 5 formas de cómo se trata, un de cómo problema. abordamos un problema, de cómo nos manejamos dentro de un conflicto que es incorrecto. Y se va levantando la pared, y se va levantando la pared, y se va levantando la Ahora, pared. si yo tuviera esa pareja al frente, sea el hombre, sea la mujer, no importa, yo le preguntaría, ¿cuál es tu miedo? Porque cuando callamos tenemos miedo de algo. Ok, tuve un papá mandón, mi mamá fue una generala, a mí me enseñaron a los golpes, a mí me enseñaron a callar, a mí no me enseñaron a argumentar, a mí me enseñaron solamente a obedecer. Yo le preguntaría a esa persona, ¿cuál es tu miedo? Y comenzaría por allí, no por el hecho de que esté callado, sino el por qué, la raíz del por qué está callado Porque o quiere está evadir, callada. porque quiere evadir, porque quiere evadir. Okay. ¿Alguna ¿Otra otra? pregunta? No. No, creo que esa era. Ok. En todo caso, Miguel y Jill, si en alguna oportunidad, después que tu audiencia procese, y tienen alguna pregunta, no las mandas. No las mandas, Jill. No hay ningún problema. Nosotros estamos dispuestos a colaborar hoy y cuando sea posible, ¿no? Muchas Ok, gracias. pero entonces la última pregunta, pues, para todos los que están en Tasco, los que están en Utah, los que están en Venezuela, y lo puedes escribir en el chat si tiene posibilidades de escribir en el chat del Zoom, una sola cosa que le haya impactado más, que les tocó más su corazón, la fibra, una sola cosa. Y con esto terminamos por mi parte. En Colombia también tenemos gente. Wow. Aleluya. Mi patria Colombia. Diga qué le tocó más, su fibra, su corazón, de todo lo que vio. Vamos, tienen un minuto. Para decir una sola Una cosa. sola cosa. Mándasela. Aquí hay una pregunta que nos compartió Miguel. ¿Qué debes hacer si tu pareja, para no llevar la contraria, te dice todo así? Esta es una pregunta con diferentes palabras de la misma que acabamos de responder. Yo Se aplega. comenzaría por preguntarle cuál es tu miedo. No, es que yo soy una persona pacífica. No, eso no es una persona pacífica. Se está negando en la Una realidad. persona pacífica no es una persona pasiva. Porque Jesús fue el hombre más pacífico que yo he conocido en el mundo y fue la persona menos pasiva. Porque se fajó desde el cielo aquí a morir en la cruz del Calvario. Eso no es ser una persona, no es ser pasivo, eso es ser activo. ¿Ok? Pero tiene que ver con la misma pregunta. Ok, ¿alguien quiere compartir qué le tocó más su corazón? Una sola cosa. Una sola cosa. ¿Sí quedó clara esa respuesta? Sí. A ver, los de Venezuela. No sé si están todavía. Bueno, del 100%. ¿Qué? Ah,
ya no somos dos, hombre, hay que darle. Entonces, Una sola cosa. Y le voy a decir algo. Esta respuesta, Del 100%. muchísimas gracias. ¿Qué podemos? A veces yo me siento de tal manera cuando haces dejar de atacar a la persona. excelente. Eso es lo que ella dice. Ajá. Molly. ¿Qué recomienda cuando la pared ya está formada por no soluciones? Muy buena la pregunta, Maoli. Se necesita asesoramiento de pareja. Es cuando dice se necesita la intervención de otro, porque en ese punto no puede haber diálogo entre dos esposos heridos. No, es imposible. Mire, yo puedo manejar una fiebre 3 días con Tylenol, con aspirina, pero si la fiebre me sigue, ya necesito un doctor. Hay cosas que ya no puedo manejar. En ese aspecto que Maoli dice que pasa, cuando la pareja está formada, aquí la única opción es conseguir ayuda, conseguir asesoramiento, porque ellos dos no van a poder dialogar. No, y en este caso no. No, es un engaño Y- tratar de y- resolver solo. dice, y en caso de noviazgo igual. En caso de noviazgo es igual. Si así llegan al matrimonio, eso es algo que van a vivir, es una tortura. ¿Sí? ¿No? Y el problema es que parejas, ¿verdad?, de novio o de matrimonio, cuando la pareja está construida, entonces preferimos vivir una vida triste, miserable, antes que vencer la vergüenza de decirle al pastor o de decirle a un terapeuta, mira, necesitamos ayuda. Entonces hay que vencer esa vergüenza. Hay que vencer esa pena. Bueno, Rubén Darío, ¿me escuchan? Bueno, jóvenes, Sí, Miguel hay y unos que les Gil, gustó mucho el método de las herramientas Ah, del ok. espejo, el Despedirnos. SM, etcétera. chévere. Rubén Darío y Arelis, Sí, queremos darles las gracias. Hoy nos despedimos todos los de Tasco, pero queremos darles muchas gracias por su tiempo, por Siempre a la esta orden. charla tan edificante para todas las parejas. Y pues esperamos que un día nos visiten, ¿verdad? Y puedan estar aquí en Amén. vivo y en directo. Mándenles un saludo. Claro que sí. Dios les Saludos bendiga a todos todos, a los los de conectados. Tasco, a los de Colombia, a los de Venezuela, a los de Utah, a Utah y Dallas también vi. Dallas. Ya, Oh, qué bien. Gloria a Dios. bueno, un Dios les abrazote. bendiga. Buenas noches para Dios los todos. bendiga.